Bueno, en primer lugar vamos a cambiarle el tamaño, vamos a ponerle el tamaño 12. Bueno, después vamos a ponerle un fondo medio amarillo, ese le queda mejor. Sí, le queda mejor el amarillo para nuestro primer párrafo. El segundo párrafo lo vamos a poner justificado para que quede un poco mejor. Cambiar el tamaño también, le vamos a poner un tamaño, pongámosle un tamaño 14 y un subrayado vamos a dejarle para diferenciarlo del primero. También vamos a ponerle un tipo de fuente. Bueno, aquí tenemos varios puntos, tenemos la fuente que sería un estilo de fuente, el tamaño, color de fuente, estilo de subrayado, color de subrayado para nuestro párrafo. Bueno, vamos a ponerle, bueno, ya como les expliqué, aquí tenemos también los efectos de tachado, doble tachado, superíndice, subíndice. Bueno, vamos a ponerle en color de fuente un naranja, estilo de subrayado, vamos a ponerle así, y color de subrayado un verde, sí, para que quede mejor. Y el estilo nos quedará así como dice en vista previa. A continuación le vamos a poner en aceptar para ver cómo nos queda, y nos queda el texto así de la siguiente manera. Bueno, continuando con nuestro tercer párrafo, lo vamos a le vamos a cambiar el de mayúsculas a minúsculas o viceversa, de minúsculas a mayúsculas. En este párrafo le vamos a poner en mayúsculas para diferenciarlo de los demás. Bueno, lo dejamos en mayúscula y lo vamos a cambiar el tamaño, le vamos a dejar en 14 mismo como al anterior. Lo vamos a justificar. En este video les vamos a mostrar cómo cambiar el tipo de letra, aplicar una sangría. Primero seleccionamos el texto o el párrafo que vamos a justificar. Luego, en la tecla justificado, hacemos clic y el texto directamente se justifica. Para cambiar el tipo de letra, nos situamos en el paquete fuente y seleccionamos el tamaño de letra que queramos. Si queremos el texto en formato negrita, hacemos clic en la letra L. Para cambiar el tipo de letra, buscamos la sección de fuente y hacemos clic para que nos salgan más opciones de tipos de letra y escogemos la que necesitamos. Al tener seleccionado el párrafo, podemos alinearlo donde queramos. Puede ser alineado a la derecha, alineado al centro o alineado a la izquierda. O podemos dejarlo justificado. Para aplicar una sangría, primero seleccionamos el párrafo al que lo vamos a aplicar. En la herramienta párrafo se abre una ventana. Nos ubicamos donde dice sangría. Todo este cuadro son las herramientas para aplicar nuestra sangría. Estos cuadros de aquí será donde ubiquemos los valores para la sangría. En el cuadro que está a la derecha, escogeremos el tipo de sangría que necesitemos. Si no necesitamos ninguna, no seleccionamos nada. En el cuadro donde dice sangría a la izquierda, pondremos el valor que nosotros queramos, en este caso 3, y le damos a aceptar. Y la sangría ya está aplicada. También podemos aplicar la sangría directamente desde las teclas del paquete de párrafo. Primero
seleccionamos el párrafo que vamos a aplicar la sangría. Luego nos ubicamos en la parte de arriba, en estas dos teclas, y aplicamos la sangría hacia la derecha o hacia la izquierda. Y listo, nuestra sangría quedó aplicada. Ahora, en el segundo párrafo, vamos a aplicar una sangría hacia la derecha. Primero seleccionamos el párrafo, entramos en la herramienta de párrafo, nos situamos donde dice sangría, y donde dice sangría hacia la derecha ubicamos el valor que necesitemos. En este caso vamos a poner una sangría especial aplicada a la primera línea en 5 centímetros del borde izquierdo. Luego ponemos aceptar y ya está aplicada la sangría. Justificamos el texto y ahí quedaría la sangría aplicada. En el tercer párrafo vamos a hacer el mismo procedimiento anterior, pero en este caso vamos a aplicar una sangría francesa. Vamos a ponerle en una medida de 3 centímetros y le vamos a dar en aceptar. En el primer párrafo vamos a aplicar lo que es el espaciado. El espaciado nos sirve para dejar mayor o menor distancia entre cada línea. Hacemos el procedimiento anterior. Entramos en las herramientas de párrafo y nos ubicamos donde dice espaciado. Nos ubicamos en el cuadro de la derecha, donde dice interlineado, y seleccionamos la opción que dice doble. Le damos a aceptar y como vemos, la distancia entre cada línea se hizo más grande que en los demás párrafos. En el cuarto párrafo vamos a aplicar el espaciado por párrafos. En este caso lo seleccionamos, entramos a la herramienta de párrafo y nos ubicamos en espaciado. En los cuadros donde dice espaciado anterior y espaciado posterior, ponemos el valor que nosotros queramos. En este caso le vamos a poner 30 puntos en el anterior y 30 puntos en el posterior. En la parte de abajo, en el cuadro que dice lista previa, podemos observar cómo quedará antes de aplicar este espaciado. ¿Estamos de acuerdo en que quede así? Ponemos aceptar. Luego podemos ver cómo queda el espacio entre párrafo y párrafo. Bueno amigos, aquí termina el tutorial. Espero les haya gustado y lo hayan entendido. Yo soy Cristian Montaño y nos vemos en el próximo video. Gracias.
Una tabla de ilustraciones es uno de los requisitos para un trabajo de grado, una tesis o cualquier documento importante donde te pidan hacerlo con una normatividad. Con una tabla de ilustraciones, todas las imágenes, capturas y los diferentes gráficos que tengas en el documento quedarán debidamente etiquetados y nombrados para generar el índice. Vamos a ver paso a paso cómo crear una tabla de ilustraciones en Word 2016. De hecho, en el primer paso tienes que seleccionar la primera imagen que hayas insertado en tu documento de Word. Una vez aparezcan unos puntos alrededor de la imagen, haz un clic derecho y selecciona donde dice insertar. A continuación nos sale una pequeña ventana llamada título. En el primer campo, después de ilustración 1, vamos a escribir punto, un guión y le vamos a dar un nombre a esa imagen o ese gráfico. En el apartado de rótulo puedes cambiar el nombre que aparece antes de la numeración, en este caso ilustración. Si uno de esos nombres no define tu imagen, puedes crear una etiqueta haciendo clic donde dice nuevo rótulo, por ejemplo, gráfico, ecuación o cualquier otro nombre. Una vez definido el rótulo, selecciona la posición. Puedes insertar el rótulo justo debajo de la ilustración o encima de la imagen. En este caso la voy a dejar debajo de la selección. Por último, pulsa en aceptar e inmediatamente el título estará con la ilustración. Si deseas centrar el título, solo tienes que ubicar el cursor sobre el título de la ilustración y pulsa la tecla Control más T, o si no, puedes ir también a la pestaña Inicio y haciendo clic en el icono de centrar, el rótulo quedará completamente centrado junto con la imagen. Ahora solo te queda repetir los pasos para todas las ilustraciones que tengas en tu documento. Cuando vayas creando los rótulos te darás cuenta de que Word de forma automática va enumerando las ilustraciones y tú solo tienes que escribir el nombre justo después de ese número. No lo vayas a cambiar manualmente porque dejará de hacerlo de forma ordenada. Una vez terminado de nombrar todas las ilustraciones, vamos a insertar la tabla de ilustraciones. Nos ubicamos sobre la tabla de contenido o antes de la hoja de introducción en nuestro documento y vamos a ir a la pestaña Insertar y seleccionamos donde dice Página en blanco. Nos ubicamos sobre la pestaña en blanco, luego vamos a ir a la pestaña Referencias y hacemos un clic donde dice Insertar tabla de ilustraciones. Dentro de las opciones de tabla de ilustraciones puedes elegir si deseas mostrar el número de página, alinear el número de página, el carácter de relleno, el estilo y por último el rótulo del título. En este caso solo hemos seleccionado el rótulo Ilustraciones para nuestras imágenes, pero si tú has creado uno diferente debes seleccionarlo para que salga dentro de la tabla de ilustraciones. Si por algún motivo has seleccionado más de un rótulo, tendrás que insertar otra tabla de ilustraciones, ya que Word no permite varios rótulos dentro de una misma tabla. Por último, pulsamos en el botón de aceptar y la tabla de ilustraciones se insertará en tu documento de Word. Le das el título, en este caso le pondré tabla de ilustraciones. Si en algún momento necesitas cambiar el nombre de la ilustración, solo tienes que mantener la tecla Control sostenida hasta que cambie el cursor a una manito como lo estás viendo aquí en pantalla. Pulsa sobre el título e inmediatamente te llevará hacia la hoja donde está esa ilustración o ese gráfico. Simplemente edita el nombre sin tocar, eso sí, la numeración ni el rótulo. Cuando ya hayas realizado alguna edición o incluso agregado otra imagen, ve a la pestaña de referencias, ahí en la sección donde dice títulos, selecciona o pulsa donde dice actualizar tabla y de nuevo actualizar toda la tabla. De esa manera ya se actualiza la tabla cada vez que vayas agregando nuevas imágenes o realices cualquier tipo de edición. Eso es todo lo que tienes que hacer para crear una tabla de ilustraciones. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjanos tu like y comparte este video con tus amigos y compañeros. Un saludo y hasta pronto. Pasos para la creación de tablas de contenido. Primero, seleccionamos los títulos y los subtítulos y procedemos a darles su estilo.
títulos y los subtítulos, nos dirigimos hacia la pestaña de Insertar, donde nos saldrá la opción Insertar nueva página. Esta nueva página que se ha creado delante de nuestro texto nos permitirá colocar la tabla de contenidos. Dentro de esta nueva página nos vamos a dirigir hacia la pestaña de la referencia, la cual nos dará una opción llamada tabla de contenidos. Dentro de esta opción de tablas de contenidos vamos a escoger el estilo de tabla que más se acople a nuestras necesidades. Al tener ya nuestra tabla de contenidos lista, lo único que debemos hacer y por último es proceder a personalizarla y dándole los últimos toques necesarios según nuestros convenientes. Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar las citas y cómo referenciarlas según las normas APA. Entonces, las citas son fragmentos o ideas textuales que extraemos de una fuente. En este caso, las normas APA distinguen entre dos tipos de citas. Citas cortas, aquellas de menos de 40 palabras, y citas largas, aquellas de más de 40 palabras. Entonces, vamos a ver cada uno de los casos con un ejemplo. En el primer ejemplo, una cita corta de menos de 40 palabras sería en este caso el texto azul, lo hemos marcado en otro color para que sea más fácil verlo en el texto. Seleccionamos el texto, vemos que tiene 29 palabras, también podríamos contarlas yendo a la pestaña Revisar y seleccionando Contar palabras. En esta ventana vemos cómo nos aparece el número de palabras que tiene el texto seleccionado. Tendría que aparecer el texto entre comillas, tal y como aparece en este momento. Y tenemos que incluir al final o al comienzo de la cita el apellido del autor, el año de publicación y la página donde se encuentra el texto, con lo cual nos colocamos al final de nuestra cita. Vamos a la pestaña de referencias, clicamos
en insertar cita. Antes de ello vamos a comprobar que en el estilo tenemos seleccionado APA y no cualquier otro de los que nos tiene disponible. Seleccionamos insertar cita, agregar nueva fuente y nos aparece esta ventana. Vemos que según el tipo de fuente que utilicemos, los campos a rellenar nos irán cambiando y nos pedirá unos u otros datos. En este caso utilizaremos libro. Lo primero que debemos rellenar es el autor. Clicamos en la pestaña Editar e introducimos el apellido y nombre. En este caso es un solo autor, pero si tuviésemos más, daríamos a agregar y seguiríamos incluyendo todos los autores que tuviera el libro. En este caso, como solo es uno, clicamos en aceptar y seguimos rellenando todos los datos que necesitamos. El año de publicación, la ciudad y por último la editorial. Vemos que si clicamos en mostrar todos los campos nos aparecerán muchos más campos complementarios que podríamos rellenar. En este caso solo vamos a rellenar los obligatorios para las normas APA. Una vez que tenemos todo, clicamos en aceptar y vemos cómo nos aparece aquí colocada entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y nos faltaría la página. Entonces, seleccionamos nuestra cita, clicamos en editar cita e incluimos en este cuadradito la página. Aceptar y vemos cómo ya nos aparece correctamente. También podríamos incluir la cita al comienzo. En este caso estaríamos haciendo más hincapié en el autor. Para ello tendríamos que colocar un texto antes del nombre del autor que dijera algo similar a según el autor, como afirma el autor. Entonces, escribimos el texto, incluimos la cita, en este caso ya la tenemos creada. En este caso vamos a convertirlo en un texto estático, ya que el autor aparece fuera de los paréntesis. Entre paréntesis tendría que aparecer el año de publicación y al final de nuestra cita debería aparecer entre paréntesis también la página. Entonces, en este caso es como estaría correctamente referenciado cuando queremos incluir el autor al comienzo de la cita. En el caso de tener una cita larga de más de 40 palabras, seleccionamos el texto, vemos que tiene 51 palabras. Este texto no se utilizará comillas y se dejará como un texto independiente. En este caso tendremos que utilizar una sangría de 0,5 centímetros para toda la cita. Entonces clicamos sobre el botón derecho, seleccionamos párrafo y en sangría izquierda le damos 0,5. Clicamos en aceptar y a continuación vamos a incluir la referencia de la cita al final del texto. Entonces clicamos de nuevo en insertar cita, agregar nueva fuente y de nuevo es un libro, vamos a rellenar todos los datos necesarios. El título del libro, el año de publicación, la ciudad. Todos estos datos los podremos encontrar en las primeras páginas del libro y la editorial. Clicamos en aceptar, vemos cómo nos aparece aquí, vamos a cambiarlo de color y vamos a incluir la página. Entonces editamos la cita, incluimos el número de página, clicamos en aceptar y ya tendríamos esta segunda cita totalmente referenciada. Vamos a ver un tercer caso. Imaginemos que en este caso nuestra cita ya aparece aquí. El autor en este caso son dos, entonces nos lo tenemos que colocar de esta forma, el apellido de ambos autores, el año de publicación y la página. Imaginemos que omitimos parte del texto de la cita, entonces en ese caso
Si suprimimos, por ejemplo, toda esta frase, debemos colocar 3 puntos entre paréntesis para indicar que hemos suprimido parte del texto. Una vez que tenemos todas nuestras citas referenciadas, según las normas APA, debemos agregar estas citas a la lista de referencias o bibliografías. Entonces nos colocamos en la zona donde queremos insertar nuestra bibliografía, vamos a la pestaña de referencias y aquí en bibliografía desplegamos y elegimos uno de los ejemplos que nos vienen. Entonces, por ejemplo, el primero, vemos cómo nos ha colocado toda la lista de las citas que hemos utilizado. Si una de estas citas la excluyésemos de nuestro texto, tendríamos que borrar la referencia y también tendríamos que eliminar esta referencia de la bibliografía. Entonces tendríamos que ir a referencias, administrar fuentes y eliminarlas de nuestra lista de fuentes y a continuación volver a nuestra bibliografía, seleccionarla y clicar en actualizar citas y bibliografía para que se correspondiese con las que realmente aparecen en nuestro texto. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha sido útil, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuestras novedades.